esta invitación de presentar esta antología. Hay muchas cosas que podría decir, pero creo que hay 3 puntos importantes que me parecen señeros a la hora de presentar este libro. Y en primer lugar, me parece que sería una ocasión muy propicia para hablar de política. ¿De política en qué sentido? No, por supuesto, en el sentido restringido que solemos darle a veces al concepto, en el sentido vinculado a los partidos o a las cuestiones partidarias. Creo que tendríamos que pensar la política como algo muy vinculado a nuestra cotidianeidad, muy presente en cada uno de los actos de nuestras vidas, y vinculado además al sistema de relaciones, de acuerdos y de compromisos que se estructuran en vínculo con el poder. Porque la política implica un modo de intervenir sobre la realidad. Y precisamente la elección de llevar adelante y de editar esta antología del centenario tiene que ver con el desarrollo de una política cultural. Y precisamente el desarrollo de una política cultural es una responsabilidad del Estado, sobre todo entendiendo que esa política cultural debe ser amplia y abierta. Por lo tanto, creo que podemos darle la bienvenida a esta antología como una manifestación de un conjunto de decisiones políticas que implican el advenimiento de un nuevo texto, de un nuevo libro, y por lo tanto podemos celebrar realmente ese advenimiento. Por otro lado, me interesa, como este texto da testimonio, hablar de literatura. La literatura, todos lo sabemos, implica el trabajo con la palabra. Y la palabra tiene un poder extraordinario. La palabra siempre ha sido considerada peligrosa. La palabra tiene un poder de revolución y de transformación inusitado. La palabra siempre ha sido perseguida o bienvenida, porque la palabra implica una manera de estar en el mundo y también un medio para poder cambiar la realidad y para poder intervenir también sobre la realidad. Por eso creo que la literatura, esencialmente, sirve para poner de manifiesto ese poder de revolución, ese poder arrebatador que va mucho más allá de lo estético, pero que nace de lo estético, nace del valor estético que le otorgamos a la literatura y que sin duda, yo por lo menos no lo dudo y les invito a creerlo conmigo, puede cambiar el mundo. Y me voy a permitir traer a este momento algunas de mis citas preferidas, cosa que hago desde mi lugar también como docente, ¿no? Que es un estado permanente que uno no se puede sacar de encima. Pero algunas de mis citas preferidas están aquí y me gustaría compartirlas con ustedes. La primera es de una escritora argentina, que es Liliana Hecker, y está en una novela que ella ha escrito. Dice esa cita: toda obra de arte es una búsqueda solapada de belleza, una condena entonces a aquello que degrada al hombre, a aquello que lo condena a un destino indigno. Fíjense entonces cómo toda obra de arte, todo texto literario, de alguna manera nos hace trascender por sobre nosotros mismos. Esa búsqueda solapada de belleza nos aleja de un destino indigno para, por el contrario, hacernos partícipes de un destino de enorme dignidad. La literatura es una de las expresiones más maravillosas que ha podido crear el hombre. Y llamativamente, a lo largo de los siglos se sigue creando, se sigue trabajando con la palabra, y la palabra sigue conservando ese poder de revolución. Pero no
tendríamos que hablar de la creación literaria, sino también tendríamos que hablar de la lectura, porque escritura y lectura van absolutamente de la mano. La lectura también es una manera de resistir a las perpetuas contingencias que siempre nos están acuciando. La lectura también es una forma de trascendencia y sin duda más generalizada que la creación, ya que no hay tantos creadores, pero en general todos somos lectores. Y acá tengo otra cita que les traje para compartir, en este caso de George Steiner. Y siempre me maravilla que haya podido expresar tan bien lo que significa la lectura como una forma de estar en el mundo, como una forma de aprehender la realidad y también de convivir con la realidad. Dice Steiner: cuando es algo más que un fantaseo o que un apetito indiferente emanado del tedio, la lectura es un modo de acción. Los hombres que queman libros saben lo que hacen. El artista es la fuerza incontrolable. Ningún ojo occidental, después de Van Gogh, puede mirar un ciprés sin ver en él el comienzo de la llamarada. Estas palabras maravillosas me hacen acordar a cómo la lectura, y específicamente por mi experiencia en la lectura literaria, puede cambiar nuestra mirada sobre el mundo, puede cambiar nuestro lugar en el mundo, nos puede hacer ver la vida desde otro lugar diferente. Y la lectura, y sobre todo la lectura literaria, siempre oficia el milagro de que perdamos la inocencia. Y eso que parece malo no lo es. Perder la inocencia significa empezar a ver con un ojo crítico la realidad que nos rodea. Y lo bueno que tiene la pérdida de la inocencia es que una vez perdida no hay vuelta atrás. Ya no somos los mismos. Por eso cada libro nos cambia. Cada libro nos hace otros. Cada acto de lectura nos transforma en otras personas. Cada nueva lectura del mismo libro nos convierte en alguien que no éramos. La lectura también es parte del milagro, así como la creación poética, la creación literaria. Lo oficia de otra manera, pero también está presente. Por eso, bueno, esta intención de hablar de literatura y de traerles dos de mis citas favoritas. Y esta era la segunda cuestión. Y ahora vamos a la tercera. En la antología que hoy estamos presentando, el prólogo tiene una cita que yo sugerí, una cita de un investigador y teórico italiano, Armando Nisi, que se dedica a la literatura comparada. En general, los seres humanos, y esto es muy humano, tendemos a delimitar cotos, a cerrar espacios, tendemos a poner cercos y a quedarnos dentro de esos cercos sin conectarnos con los demás. Sin embargo, yo, encantada además por la presencia de autores extranjeros en esta antología del centenario, en esta antología que nace de algo tan local como la celebración de los 100 años de nuestra comunidad, pensé que la literatura comparada y su propuesta puede explicar muy bien la intencionalidad y el objetivo de esta inclusión que no puedo menos que celebrar y con mucha alegría. Frente a esa permanente intención de poner cotos y de cerrar fronteras, la literatura hace todo lo contrario. La literatura circula, no importa qué fronteras geográfico-políticas la delimitan. Todos leemos literatura
y muchas veces no nos preguntamos por la nacionalidad del autor, sino que estamos simplemente fascinados por su obra. La literatura se caracteriza por estar en constante diálogo, en constante intercambio, en un permanente movimiento de apropiación y de resignificación. Lejos de cerrar fronteras, las abre. Lejos de poner esos cotos a los que yo me refería, aboga por la comunidad, aboga por la pluralidad. La literatura no puede pensarse sino como un fenómeno intercultural, en el cual las fronteras político-geográficas pasan a un segundo plano. Y esto no implica negar el concepto de nación o negar las propias identidades, sino entender que las identidades son siempre plurales y que además la literatura permite un intercambio permanente en el que se celebra precisamente la diversidad. Ninguna literatura ha nacido y ha crecido sola y aislada en el mundo. Todas lo han hecho en virtud del intercambio con otras literaturas, con otras obras, con otros autores, o con ese diálogo permanente que la literatura nos permite tener con aquellos que han muerto, pero que siguen viviendo a través de su obra, que es maravillosa. Y acá tengo otra cita. Voy a abusar de la paciencia de ustedes porque acá llega mi tercera cita favorita. Tengo muchas más, pero solo elegí 3, ¿no? En este caso es el propio teórico que les mencioné antes, Armando Nisi. Él dice esto en referencia a la literatura comparada, pero yo lo voy a decir en relación con la literatura. Él dice que, voy a modificar la cita, la literatura se presenta pues como el discurso común a todas las lenguas, que la literatura mantiene con él su público alfabetizado y con los que todavía no lo son, para que estos puedan serlo. Un público que, amaestrado por la literatura, pueda llegar a ser una zona de no infierno, como dice Calvino. Que a toda costa debemos intentar ampliar cada vez más, arrancando espacio y poderes al infierno en el que estamos sumergidos. Fíjense la cita de Calvino, el escritor italiano, también extraída por Nisi. Y fíjense cuál es el papel de la literatura: ampliar la zona de no infierno, ¿no? El infierno en el que todos estamos sumergidos es, sin más ni menos, este mundo y esta vida en el que tantas cosas terribles ocurren. Y la literatura es un intento por hacer que este mundo y esta vida sean una zona de encuentro con nosotros mismos. Porque, al contrario de lo que pensaba el personaje de Sartre, el infierno son los otros. Nosotros pensamos lo contrario. Solo se pueden conjurar los poderes del infierno estando con los otros. Por eso la literatura propone un diálogo en el que las distintas literaturas y las distintas culturas, sin negar sus especificidades, sin negar sus diferencias, puedan compartir paritariamente el trabajo como la palabra. Por eso me parece muy propicio darle la bienvenida a esta antología que, como les decía, a partir de una celebración tan local incorpora voces tan diversas. Porque la única manera de entender la literatura es ver a sí mismo en el otro, no importa que sea lo que nos separe. Si la literatura no sirve para derribar esas fronteras que siempre son artificiales, y esto, repito, no implica negar las identidades, sino pensarlas como plurales, la literatura no cumple función alguna. Desde mi lugar de docente, de investigadora, de persona que lo que más ha hecho en su vida es estudiar y dedicarse a
trabajo sobre la literatura. Aprovecho para felicitar a los autores, para agradecer la convocatoria, para agradecer a todos ustedes la atención que me han prestado y para reiterar una vez más la felicidad que me provoca esta edición, que en realidad, como todo libro, es una especie de alumbramiento. El alumbramiento de una palabra que nos une, nos mancomuna y nos hace ver lo diferentes que somos, pero también lo parecidos que somos, lo humanos que somos. Muchas gracias a todos.